Ya, ahora me toca acomodarme. Bueno, ahora estamos en vivo. Ok, Muy bien. Ahora estamos la transmisión en directo por Facebook y vamos a iniciar nuestro conversatorio dándole, por supuesto, la bienvenida a nuestros oyentes, diciéndole, bueno, buenos días a todos los humanistas que nos siguen en estos habituales conversatorios. Yo soy Carlos Herrando, secretario de organización del equipo de coordinación internacional de la Federación de Partidos Humanistas Internacional y conductor de este conversatorio sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta es una transmisión del Partido Humanista Internacional por el Día del Medio Ambiente que se celebró el 5 de junio, días pasados. Dirigido desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PUNUMA, el Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972. Cada año lo auspicia un país distinto, un país diferente, y en este año 2024 el anfitrión y organizador es Arabia Saudita. Los ecosistemas de todo el mundo están en peligro, desde bosques y tierras áridas hasta tierras agrícolas y lagos. Los espacios naturales de los que depende la existencia de la humanidad están llegando a un punto de no retorno. El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en situación de emergencia. Para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados en este siglo, debemos recurrir o reducir a la mitad de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el 2030. Si no actuamos ya, la exposición al aire contaminado aumentará un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse en el 2040. Pero estas no serán las únicas consecuencias, seguirán muchas más. Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas, son angustiantes. Esto que acabo de leer es lo que expresan Naciones Unidas. Tenemos un punto de vista más social del medio ambiente y es por eso que invitamos a nuestros panelistas para poder expresarlo. Y voy a presentar a nuestro primer panelista y lo voy a hacer en forma consecutiva en la medida que vayan participando. En este caso, el primero que voy a presentar es a Daniel Roca, que es siloísta desde mayo de 1985, refundador del Partido Humanista en Uruguay, a partir del año 98, donde participa hasta el presente. Militante del Partido Humanista Argentino entre el 85 y el 2006, integrante del equipo de coordinación de la Federación de Partidos Humanistas Internacional en el periodo 2012-14, 14-16, 20-22 y 22-24. Actualmente coordina la función de posicionamiento en el equipo de coordinación internacional e impulsa el Frente de Acción por la Supresión del Ejército en Uruguay. Integra el equipo impulsor de la Internacional Humanista que se reactivó este año, en el mes pasado, acá en Argentina y en todo el mundo. Entonces, los presento a Daniel y
nos va a dar la bienvenida. Lo voy a poner en vista de hablante para que pueda presentarse. Así da la bienvenida y yo le hago la primera pregunta y empezamos con el conversatorio. Bueno, Carlos, muchas gracias y gracias a los amigos que estamos compartiendo este conversatorio y a los que nos van a ver ahora y después con la grabación. Así que adelante. Bueno, Daniel, seguramente prestaste atención a la introducción respecto a lo que dice la ONU de lo que está pasando en lo natural y poco habla de lo social. Y en base a esta bipolaridad que yo estoy presentando el tema, te pregunto, hay corrientes ecologistas que culpan al ser humano y a la humanidad de ser enemigos de la vida en este planeta y ser los responsables del desastre ecológico actual. Nuestro humanismo no coincide con esas apreciaciones. ¿Por qué? Bien, sí, es un tema central, ¿no? Porque se suele hacer eso y nosotros afirmamos que no es la humanidad la responsable por cómo es la existencia de la humanidad. La humanidad no gobierna ni delibera, sino que lo que existe en la articulación del poder a nivel mundial es el poder concentrado en muy pocas manos. Entonces, este desastre ecológico del que de algún modo se hablaba también en la introducción que vos dabas, no es producido por la actividad humana en general. Si bien es producido por la actividad humana, no es que es algo de lo que participamos todos por igual. Y voy a citar un trabajo que es una referencia para nosotros. El trabajo es el que produjeron en el año 2013 los historiadores de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, Jean-Baptiste Fressos y Christophe Benoit. Ellos escribieron el acontecimiento del antropoceno, la Tierra, la historia y nosotros. Pero claro, el término antropoceno quedaría como responsabilizaría a la humanidad de lo que ocurre cuando ellos profundizan con qué se encuentran. Con que entre el año 1751 y el 2010, solo 90 empresas fueron las responsables del 63% de las emisiones acumuladas de carbono. Es decir, que hasta, por ejemplo, 1980, ese periodo perfectamente se podría denominar periodo burgués angloceno y o capitaloceno y no antropoceno, porque encima, además, esencialmente, la industria contaminante estuvo centralizada en Estados Unidos y Reino Unido, y las corporaciones que se derivan de esas dos potencias. Y luego tenemos otro dato más, más reciente para comparar desde el punto de vista social, y es que en el informe muy conocido de Osman, en el año 2020, no cito el más reciente, se sostuvo que los 2.153 más multimillonarios del mundo superan en riqueza a lo que tenían el 60% más pobre de la humanidad, o sea, 4.700 millones de personas, de las cuales 2.000 millones, cuando pueden, comen una vez al día. ¿Ellos son los responsables de la contaminación? Nosotros, si tiramos una bolsita de nylon en la calle, ¿somos los responsables de la contaminación? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Ese argumento es el que le conviene a los poderes concentrados. Y eso es muy importante destacarlo. Es cierto que en las últimas 2 décadas se ha sumado China a la alta nivel de producción y contaminación, luego India, pero en definitiva, ¿qué es? Es el capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo?
ver en todo un negocio, desde el aire, el agua, las cosas están para maximizar ganancias. Bueno, desde esa lógica, cuando mirás una montaña, cuando mirás una persona a la que explotás como trabajador, cuando mirás la tierra, cuando mirás los animales, cuando mirás las plantas, que tenés el atrevimiento de hacerle modificaciones y patentarla. ¿Cómo vas a patentar una semilla? ¿Quién sos vos para decir que inventaste una semilla y la patentaste? Bueno, esas cosas se permiten, porque es el mundo del robo del gran capital. Por eso nosotros responsabilizamos al gran capital, que es específicamente el gran capital financiero privado, ¿sí?, como el principal responsable de la catástrofe, y su brazo armado, que es el complejo militar e industrial. Esos son los responsables del desastre ecológico. No es responsable la humanidad. No culpen al ser humano. No hay un gen del ser humano que por naturaleza es destructivo con la naturaleza. Todo lo contrario, hay experiencias humanas que no son las que trascienden, evidentemente, porque la que ha terminado siendo predominante, ¿verdad? Es la del mito del cristianismo protestante, justamente que alimenta el capitalismo, que es ese de ser exitoso acá en la tierra, progresar, tener riqueza y tener poder. Pero la cantidad de pueblos y de culturas y de experiencias que hay de convivencia en armonía con la naturaleza superan en diversidad y en concepciones a esta muy pobre manera de vivir y de existir, que es la que predomina, ¿verdad? Así que eso nos parece que que es lo fundamental y es el argumento principal para nosotros sostener que no es la humanidad la responsable, sino que es la concentración del poder en manos de una minoría que está muy alejada de la vida y que resuena con o sea que el motor aparentemente para ser felices es acumular cosas y poder y más riqueza. Bueno, eso es lo que nos está llevando a la catástrofe y por eso nosotros también, en esto tenemos que hablar muy claro, en la posición que tenemos como humanistas, nosotros decimos que el desastre ecológico actual no tiene salida dentro del esquema económico, político, social y cultural actual. La ONU, que si bien tiene aportes, mejor que exista que no exista, tiene enormes carencias para poder dar respuestas porque está financiada justamente por los poderes de las principales potencias y estados, y las principales potencias y estados que aparentemente representan países, en realidad sus estados están tomados por las corporaciones. Mejor ejemplo de estado corporativo en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, el capitalismo para nosotros no es perfectible, no puede ser nunca verde, no puede ser ecológico, no puede ser inclusivo, no puede ser humanizado. Y esa es la conclusión a la que llegamos. La responsabilidad está en un pequeño número de personas que impulsan el sistema capitalista, que tienen los medios de producción, tienen los medios financieros, tienen los medios culturales, porque es grosera la acumulación de los medios de difusión en muy pocas manos también. Cuando digo medios, digo todo, desde las editoriales, la prensa, las redes sociales, es un concentrado. Cuando uno ve los paquetes accionarios de Comstat y de Disney y de las grandes corporaciones, te das cuenta que son los mismos paquetes, los mismos accionistas que están en la industria bélica, manejan los medios, manejan los alimentos, están manejando prácticamente todo. Entonces, como conclusión final, no es la humanidad es fenómena. El problema es, hay enormes experiencias de todo, en general, la mayoría de las personas resuenan con la vida, resuenan con la naturaleza, tratan de cuidar y no de destrozar, a pesar de que lo que está inducido desde el sistema es consuma, 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 rompa, 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 gaste, 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 y no vibre con las cosas y con los demás seres vivientes, ¿verdad? A pesar de eso, bueno, esa es la gran reserva que tenemos nosotros y la gran esperanza, ¿no? Lo que anida en el corazón de los pueblos.
Así que bueno, para terminar esta primera intervención, el capitalismo tiene que ser superado por una profunda revolución social que ponga la ecología social en el centro, que ponga la no violencia como metodología de transformación y que ponga al ser humano como valor central. Bien, qué interesante. ¿Podrías recalcar o repetir cómo es esto del capitaloceno y antropoceno? Claro, porque, o sea, antropoceno es del ser humano, todo sería, ¿no? La responsabilidad al periodo en el cual el ser humano empieza a modificar la naturaleza se le llama antropoceno. Pero ¿qué pasa? Cuando vos le pones la lupa a eso, la orientación que ha ido teniendo no es que se le ha dado a la humanidad en una asamblea, no es que se vota un modelo de producción o otro, no, se ha impuesto por medio de la guerra, del saqueo, de la imposición de unos pueblos sobre otros, el capitalismo. El capitalismo no es un sistema que surgió en las democracias, ni deliberando en una plaza, surgió con invasiones, conquistas, guerras, saqueo, para empezar en Inglaterra, ¿verdad? Contra Por su eso se propio. le llama capitaloceno. Entonces, estaríamos hace 250 años dentro del capitaloceno, que además es en su origen angloceno encima. Digo porque si no culpamos a toda la humanidad, y en realidad es algo muy concentrado en muy pocas manos. Bien, muchas gracias, Dani. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo panelista que lo voy a presentar con mucho gusto, Atilio Alberto Palacios de Argentina. Atilio vive en la provincia de Córdoba, es de la localidad de Agua de Oro, ingeniero agrónomo desde 1981, trabajó en temas asociados al ambiente desde 1977. Actualmente es jubilado docente de la Universidad Nacional de Córdoba, afiliado a la Unión Vecinal de Agua de Oro, actualmente director de ambiente del municipio de Agua de Oro, especialmente interesado y ocupado en el ordenamiento territorial participativo y el manejo de cuencas y de áreas naturales y culturales protegidas. Te doy un saludo, Atilio, y la bienvenida. Estás muteado, ya te... Ahora, a ver, desmuteate. Ahí está, ahí estamos. Un abrazo a todos realmente y a todas. Un agradecimiento enorme por la invitación. Y además de el café, parece que estamos compartiendo no solamente el café con Daniel, sino un montón de cosas dichas y sentidas. Excelente esto del capitaloceno y antropoceno, coincido totalmente. La humanidad no es lo que nos quieren vender desde el poder hegemónico, sacándose las culpas de todo lo mal que les han salido las cosas. Así es. Y quiero retomar estas palabras de Daniel porque tal es la mayoría que se ve en las calles, en los reclamos por el ambiente. La mayoría gana, la calle es de la mayoría, no es del poder hegemónico. Y ahí no he visto manifestaciones, al menos en Argentina, en Córdoba, defendiendo a ningún poder hegemónico. La única manifestación defendiendo el poder hegemónico está en manos de reacciones militarizadas. Pero las espontáneas, las sociales, aquellas en las que se ve flamear la bandera del humanismo, con la que nos encontramos a diario cuando reclamamos temas ambientales,
somos mayoría, amplia mayoría, y ahí se ve el poder de la humanidad. Yo en realidad Muy bien. venía con el corazón abierto a agradecer esta invitación por una decisión personal. Yo no me he afiliado, a pesar de tener la gran afinidad con el Partido Humanista, ni con otros partidos, no estoy afiliado, sino hasta los últimos años en que por un escenario local dentro de la comunidad de Agua de Oro, que es muy chiquita, somos 7.000 habitantes, ahí vi la necesidad de afiliarme y nos encontramos casi casualmente con ganar la municipalidad y en mi caso llegar a director de ambiente, como bien me presentaba Carlos. Bueno, muchas gracias de Bueno. nuevo. Oh, felicitaciones, Atilio, muy bien. Bueno, te pregunto, Atilio, ¿cuáles son las experiencias locales en torno al ordenamiento territorial? Bueno, el ordenamiento territorial bien lo traes a escena porque tiene que ver con un instrumento posible de intervención ciudadana y de vehiculización de los intereses y del trabajo de estas mayorías que recién hablábamos. Posible, digo, porque en los antecedentes ampliamente mayoritarios, lamentablemente en lo local, se ven surgir contrataciones de estudios, de consultoras, y surgir estos trabajos de una mesa de especialistas, a veces que escriben como iluminados, y, y a veces no, en el mejor de los casos, con la mejor de las intenciones. Pero no voy a pintar de mala intención todos los trabajos de ordenamiento territorial, pero sí la inconveniencia de los trabajos tecnocráticos, digamos, eh, haciendo referencia a lo de Daniel, sería el tecnoceno. Estamos dominados por una fuerte impronta tecnológica, donde la tecnología y los profesionales van por delante y a lo sumo la sociedad muy de costado, muy por detrás. En ese escenario es donde dominan la mayor cantidad de los casos de ordenamiento territorial en mi país y en mi provincia. Afortunadamente, esto está revirtiéndose a favor de estas grandes mayorías y de la participación ciudadana. Entonces, a esa simple sigla OT del ordenamiento territorial, es increíble cómo actualmente está dominando el OTP con la P de participación. En ese escenario es donde ahora están dominando propuestas emergentes que no son todavía las mayoritarias, pero sí están afortunadamente ganando espacio en los medios, en la consideración política y en las escuelas, en talleres, en organizaciones, en instituciones sociales, que toman esta propuesta como una alternativa de rejuvenecimiento de una democracia que en muchos aspectos ya parece media senil, donde los canales de participación son, si bien presentes, pero tomados casi como anecdóticos, como obligatorios, digamos. Nos obligan por allí los marcos legales a audiencias públicas que después no son respetadas todas las voluntades que allí están expresadas. Y eso ocurre a diario. He participado en un sinnúmero de audiencias públicas y estas audiencias públicas están desmerecidas aun cuando el 99%,
de las opiniones de los presentes se opongan a algo en particular, ese algo finalmente es llevado adelante. No es un hecho meramente circunstancial o excepcional el que estoy diciendo, es lo que generalmente domina en el uso y el mal uso, en la falta de respeto de la voluntad popular en las audiencias públicas. La participación ciudadana en el ordenamiento territorial abre una alternativa, una vena muy importante en nuestro pueblo, en nuestra Agua de Oro, en nuestra provincia, en nuestra región en general. Realmente está dándose la oportunidad de hacer esta diferencia importante entre el ordenamiento territorial tecnocrático con una doble T, y el ordenamiento territorial participativo con una sola T y una P final. Esta participación puede llegar, y de hecho lo está poniendo un punto final, una P de punto final a la doble T del ordenamiento territorial tecnocrático. Esto hace a que se defina el ordenamiento territorial como un proceso, con todo lo que el proceso implica, no solamente un hecho circunstancial y aislado de una audiencia pública, por mayoritaria que sea la presencia del pueblo en ellas, sino que este proceso además está manifestado como un proceso permanente. Nada que se produzca en este proceso se propone como cosa juzgada inmodificable, sino que responde a la apropiación y a la gestión pública del territorio en una forma determinante, pero no concluyente. El ordenamiento territorial participativo está erigiéndose como una carta magna sentida por las comunidades que lo elaboran, tanto que en el marco legal de la Argentina, los ordenamientos territoriales, por más participativos que sean, no son vinculantes, con la sola excepción que la autoridad del Poder Ejecutivo local le otorgue ese poder. Y está ocurriendo esto en localidades de Córdoba al menos. Uno de los casos que está ocurriendo concretamente es el de Agua de Oro, en el que el intendente Miguel Aguirre siente vocación con esto que estamos proponiendo y se compromete a tomarlo con carácter vinculante. El trabajo que estamos haciendo, vamos por la mitad del proceso con 5 talleres y calculamos que pueden haber 5 o 6 más aproximadamente por delante. Lo que concluya de ese ordenamiento territorial va a ser vinculante, va a ser tomado por el Ejecutivo y llevado al Poder Legislativo local en el Consejo Deliberante. También estamos trabajando con los concejales, y digo esto porque lo conozco puntualmente en Agua de Oro, pero está ocurriendo lo mismo en otras localidades y ya ocurrió en otras. Esto no es una cosa excepcional, sino es que, por así decirlo, esperemos que así sea, la punta de un iceberg que se vaya extendiendo. Muchas gracias, Atilio. Muy interesante. Es decir, yo lo tomo como prácticamente una propuesta de pasar a ordenamiento territorial tecnocrático a un ordenamiento territorial participativo, y no tan solo participativo, sino que sea vinculante. Eso es una propuesta muy interesante la que estás haciendo con experiencia en Agua de Oro. Bueno, estoy en lo cierto, ¿verdad? Así es, totalmente. Efectivamente, las necesidades del ordenamiento territorial
participativo no excluyen para nada, creo que no lo dije, no excluyen para nada la participación de técnicos y profesionales, pero la P de participativo no, hace que la población, la humanidad local esté por delante del proceso y los técnicos acompañando. Qué bueno, bueno, muy interesante. Perdón, Gracias a ti. redondeo, la comunidad por delante, los técnicos acompañando y el poder político por detrás, comprometiéndose a cumplir lo que del proceso surge. Muy bien, muy interesante. Ordenamiento territorial participativo y vinculante. Interesantísima la propuesta. Bueno, vamos a dar lugar a presentar a Doris Balbín, que la estamos viendo ahora. Doris es abogada, magíster en gestión ambiental urbana, especialista en gestión ambiental en zonas con presencia minera. Ha desarrollado estudios e investigaciones y publicado diversos libros y artículos especializados en temas ambientales. Por supuesto, es activista humanista de la corriente de pensamiento fundada por Silo, aplicada al Parque de Estudio y Reflexión Ihuanco. Es parte del equipo coordinador mundial del Centro Mundial de Estudios Humanistas, miembro del Centro de Estudios de Humanistas de Nueva Civilización de Lima, Perú. Una de las coordinadoras de la Red Humanista de Ecología Social, Económica y Cambio Climático y colaboradora de la Agencia Internacional de Noticias Presente. ¿Qué tal, Doris? ¿Cómo te va? Da la bienvenida. Doris. ¿Se te fue la cámara, Doris? Ahí está. Bueno, Doris, te saludo. Sí, gracias. Y disculpen que acá tengo dos problemas domésticos. Se ha ido el internet central por cable que tengo y encima tengo un trabajador arriba que está haciendo bulla. Entonces, espero que me escuchen. Voy a ir muy rápido, ¿sí? Bueno, cómo no. Yo te hago la pregunta entonces, Doris. ¿Cuáles son los dilemas que enfrentan las comunidades locales de las regiones donde se instalan las industrias extractivas en el contexto de la crisis climática? Bueno, como ya lo han mencionado los anteriores expositores, el mundo, según las Naciones Unidas, ha entrado a la era de la ebullición global. Este fue el alarmante anuncio que hiciera en las Naciones Unidas en julio del 2023 a través de su secretario general, Antonio Guterres, quien aseguró en la conferencia de prensa: la era del calentamiento global ha terminado, la era de la ebullición global ha llegado. Y esto es solo el principio, dijo, frente a las inmensas olas de calor extremo que se vivían en ese momento. El caos climático que se ha desatado en el mundo multiplica los fenómenos meteorológicos extremos como calor y frío, sequías, inundaciones, etc., que hoy asolan el planeta. Los científicos aseguran que faltan solo 12 años para llegar al punto de no retorno. Sin embargo, las fuerzas del antihumanismo, aquellas agazapadas en el complejo militar e industrial y las finanzas globales, así como quienes, añorando el pasado glorioso de la revolución industrial, intentan imponer su antiguo paisaje y se atreven a negar el cambio climático. Estas fuerzas asumen ya la demostrada falsa ideología evolutiva, entre comillas, que afirma que será la ley del más fuerte la que se imponga, para justificar la explotación sin límites de la naturaleza, como la llamada victimización de los débiles. Estas fuerzas también avanzan en el mundo pretendiendo dar marcha atrás a lo avanzado en términos de transición energética. Curiosamente, este 9 de junio, en el Parlamento Europeo, si cambia la correlación de fuerzas, podría paralizarse los descomunales esfuerzos que se vienen haciendo desde el Parlamento Europeo para corregir
el rumbo de la historia humana. Bueno, en el sur global las cosas son aún peores. Aún la transición energética, como está diseñada, requiere de materias primas del sur, y esta sigue estructurada en la matriz productiva del siglo XIX, respecto al rol que nos toca jugar en la distribución del trabajo. Aquí es donde se extraen los recursos para viabilizar la transición energética. Y esta está muy lejos de ser ecológicamente fuerte y justa. Según la CEPAL, la América Latina está anclada en una estructura productiva exportadora de productos primarios, y en particular la economía peruana, fundamentalmente dependiente de la industria extractiva, no por eso fuimos el centro del virreinato, principalmente minero, es la más alarmante, mientras que en 1919 el 40% de las exportaciones de América Latina correspondían a minería, petróleo, gas, productos agrícolas y pesqueros. En el caso peruano, casi el 90% de nuestras exportaciones correspondían a productos primarios. Y dentro de estos, 65% a minería, petróleo y gas. Y el 24% a productos, casi el 25% a productos agropecuarios y pesqueros. Estamos atados a una economía primario exportadora que tiene la tendencia a bajar su productividad y un mayor impacto en la huella de carbono. Esta realidad nos debiera llevar a repensar el rol que cumple la extracción de recursos naturales en la economía de la región en un contexto de la era de la ebullición global, así como sus consecuentes efectos en los conflictos socioambientales que enfrentan las comunidades locales con las industrias extractivas. Si uno revisa el panorama de conflictos, estos se encuentran en los sectores de minería, petróleo y gas, pesquería y en una infernal pelea por el acceso a los recursos hídricos entre las grandes exportadoras de alimentos para el mercado europeo y Estados Unidos y las comunidades locales. Así, el campo del humanismo y el antihumanismo se entrecruzan también en el nivel de las comunidades locales. Ahí donde se disputan los recursos, por ejemplo, podemos decir que en el campo humanista están los defensores ambientales que se resisten a abandonar su estilo de vida ligado a la explotación armónica de su entorno con el bosque húmedo, y se enfrentan a muerte cada día, mientras claman la presencia del Estado y la aprobación del Acuerdo de Escazú que protege a los defensores. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana, AIDESEP, contabiliza a la fecha la muerte de 34 líderes indígenas asesinados por enfrentarse a grupos empresariales y mafias que amenazan sus territorios. Mafias dedicadas al narcotráfico, la tala ilegal de madera, la extracción de petróleo, la minería y la agricultura ilegal. Por otro lado, los pescadores artesanales se enfrentan a las petroleras como Pluspetrol en la línea costera o a las iniciativas de las empresas portuarias que destruyen la línea de playa y favorecen la pesca de arrastre. En este caso, China, altamente contribuyente a los gases de efecto invernadero. De igual manera, los defensores se enfrentan a los gobiernos regionales y locales e inclusive a sus propias comunidades que comparten el interés en saquear los territorios indígenas, a pesar de que ello implique la destrucción y el inminente exterminio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y o contacto inicial. Así, mientras unos crean gobiernos autónomos para protegerse de la invasión, entre comillas, a sus territorios, en paralelo otras comunidades amazónicas están estableciendo acuerdos con los líderes para poder operar a cambio, ¿no?, de los cuales ellos favorecen el ingreso a sus territorios a los mineros ilegales a cambio, entre comillas, del desarrollo de infraestructura comunal, lo cual ocurre ante la ausencia del Estado. Mientras el bosque amazónico, el bosque húmedo, avanza sin parar hacia su sabanización.
En el Perú está prohibida la extracción de oro de los ríos utilizando dragas. Sin embargo, Ojo Público, un medio independiente, constató el incremento del número de dragas que ilegalmente operan en el río Cenepa, donde la comunidad permitió el ingreso de los mineros ilegales a su territorio. Por otro lado, en las altas montañas, en la zona andina, los conflictos por la gestión del territorio y particularmente del agua con la minería se multiplican en el marco del proceso de transición energética, particularmente dada la demanda de cobre a nivel global. En Las Bambas, la denuncia contra la empresa china MMG, los comuneros reclaman al Estado por la escasez de agua en su territorio, la desaparición de manantiales y la contaminación. Están destruyendo manantiales, bofedales, puquiales, toda nuestra cabecera de cuenca, dicen al Observatorio de Conflictos Mineros, los comuneros. Anteayer hemos entrado al Tajo, donde están trabajando para constatar los ojos de agua y el agua está de color azulino, denuncia. Esta inspección pacífica de parte de los comuneros en algún momento derivó en un enfrentamiento en defensa de la tierra y el agua entre estos y las fuerzas del orden, que terminó con una docena de comuneros heridos. En Tacna, los agricultores de Candarave y en Torata y Tumilaca, los agricultores de Moquegua, de igual manera vienen denunciando a las empresas mineras Sauder y Quellaveco por contaminación de las aguas de los ríos que alimentan las cuencas de Moquegua y Tacna. Aquí, como la manipulación de la... Acá, así es la manipulación del acuífero Capilluni, de donde en el caso Sauder, una minera mexicana, extrae el agua subterránea mediante pozos tubulares, las aguas que dan origen y que alimentan a los ríos de dos cuencas localizadas en la cabecera del desierto de Atacama, en donde la minera Sauder extrae hace más de 50 años las aguas subterráneas. Esta situación se ha visto agravada actualmente por el incremento de la capacidad instalada de la empresa en las minas de Toquepala y Cuajone para responder al reto global de la transición energética. En esa región del sur del Perú, como les dije, cabecera del desierto de Atacama, la minería se viene desarrollando inclusive sobre los ríos que se alimentan de los deshielos de los Andes, ¿no? De este acuífero regional, sobreexplotando las dos minas, la Quellaveco y la de Cuajone, han desarrollado las minas sobre el denominado, entre comillas, cauce seco del río, de los dos únicos ríos que alimentan los valles de las ciudades de Moquegua y Ica. Obviamente, las largas y tediosas denuncias de las comunidades no se han hecho esperar. Luego de más de 5 años, la empresa Sauder ha recibido una sanción administrativa ridícula. Bien. Bien, Doris. Alarmante lo que acabas de explicar. Realmente, los dilemas que enfrentan las comunidades locales con respecto al contexto de la crisis de estas industrias extractivas. Evidentemente, de acuerdo a lo que acabas de pronunciar, esta crisis energética y la transición energética no ha cambiado nada dentro de los últimos 20 años después de la reunión de Brasil del medio ambiente, cuando se determinó que el 80% de los recursos lo consume el 20% de la población del norte del hemisferio. No ha cambiado en absoluto, y al contrario, el 20% de la población del norte consume ese 80% de recurso energético que lo produce el sur, el hemisferio sur. Testimonio y denuncia de activistas indígenas, invasiones hasta muerte por la defensa de sus recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Creo, Doris, que lo has expresado muy bien en tu larga digamos, exposición. Muchas gracias, Dori.
Y vamos a seguir con el conversatorio, con la segunda parte de las preguntas. Y en este caso le vamos a preguntar a Atilio, que puede desmutearse primero. Bien, Atilio. ¿Ahí me estás escuchando? Ahora sí. Bien. Te hago la segunda pregunta. Sí, Carlos. ¿De qué manera aseguran la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento territorial, si ello fuera importante en sus lugares de origen? Bien. En este sentido, habría que hacer una disquisición. ¿Qué dicen las leyes y qué se cumple o qué se deja cumplir por parte de las organizaciones, de los funcionarios y de los poderes centrales? Digo esto porque en nuestro país, a partir de legislación del poder central de la nación, luego las provincias, tenemos la obligación de que el ordenamiento territorial sea participativo, pero como es sabido, echa la ley, echa la trampa muchas veces. A ver, ¿qué se entiende por esto de participativo? Como no está explicado expresamente en el cuerpo de la ley qué significa esto de participativo, suele estar distorsionado el ejercicio de, de este nuevo derecho ciudadano. Digo nuevo derecho porque en las democracias representativas un ciudadano actúa a través de sus representantes y no lo hace en forma directa. Entonces, esto de la participación ciudadana dentro del ordenamiento territorial sería una forma mejor dicho, una forma de participación directa. No es raro entonces que teniendo esa fuerte impronta cultural e histórica de democracia representativa, no esté muy claro qué es esto de la participación ciudadana. Y sea una zona gris, esa indefinición, campo orégano para que el poder central hegemónico lo llene de su propia letra. Esto es una zona de riesgo, digamos. Si no ponemos la letra nosotros, desde las organizaciones sociales, el poder central puede interpretar, y de hecho ocurre, que es participativo aquello que para nosotros no lo es. Bien, en este mal uso del carácter participativo del ordenamiento territorial y de otras manifestaciones democráticas en la actualidad, es necesario que las organizaciones sociales, los partidos políticos redacten precisiones para llenar ese vacío legal y que se reduzca el riesgo en la aplicación de la ley. Este es uno de los temores. Es muy común que se diga que hay participación ciudadana y se convoque, se invite, se informe, se anoticie a los ciudadanos. Si ocurre todo esto dentro del proceso, no es participativo, porque alguien que participa no necesita ser informado de lo que está ocurriendo. Es activo participante, es un protagonista central del proceso.
Obviamente, si hablamos de participación, no vamos a pretender que participe en una convocatoria participativa el 100% de la población. Indudablemente eso nunca ocurre. Pero si el común de la población está informado de lo que de lo que se ha decidido, no tiene nada de participativo el proceso. Hay situaciones en las que también la misma comunidad se auto boicotea. En muchas oportunidades he escuchado, no, eso lo tienen que decidir los técnicos, no, eso lo tienen que decidir las autoridades. No, y llegan tantas veces a autocensurarse la población por esta impronta cultural que tipo chip tenemos grabado de que actuamos a través siempre de representantes. Podemos opinar mucho en una charla de café, pero comprometidamente para generar letra escrita que se transforme en normativa, y ya es diferente la cosa. Entonces, culturalmente hay que convertirlo a este proceso permanente que decía antes en la intervención anterior, en un proceso entre pares, donde entre todos nos vamos educando e informando y capacitando para que esta decisión sea colectiva y llegue a transformarse en una normativa, sea ordenanza municipal, ley provincial o nacional. Hay muchos riesgos para que esto llegue a buen puerto. Y como hay tantos, uno de los riesgos es, como decimos normalmente, patear el hormiguero. Estos procesos suelen activar aquellas acciones que no queremos que existan. Ante la inminencia de que va a haber una opinión vinculante de un proceso social, hay muchos procesos extractivistas, desarrollistas, que se desmadran y se aceleran antes que se logre la letra escrita. Por lo cual, además del compromiso de que sea vinculante, hay que lograr del poder político local la situación de no innovar por parte de provincias, municipios o comunas en relación a nuevas autorizaciones de loteos, de explotaciones mineras, de extractivistas o a cualquier fraccionamiento inmobiliario, hasta tanto no se expida y se apruebe el ordenamiento territorial participativo. Es fundamental cuando empieza un ordenamiento territorial que se declare localmente por el Poder Legislativo local la situación de no innovar. Muy interesante, Atilio. Lo participativo como derecho ciudadano es algo innovador. Ponerle letra desde las organizaciones sociales y ser activo, estar entre pares, que tenga una acción colectiva y vinculante. Muy, muy interesante la propuesta de solución a futuro con respecto a el ordenamiento territorial participativo. Me toca preguntarle ahora a Doris. Doris, puedes desmutearte y ponerte en pantalla. Acá voy, acá voy. Muy bien. Sí. Te hago Dime. la segunda pregunta, Doris. ¿Cuáles son las salidas que tienen las comunidades locales en defensa y desarrollo de sus territorios en el contexto de la crisis climática? Bueno, creo que ya lo dijo el anterior ponente, Atilio, ¿no? Sí. La participación, pero una participación real, efectiva, de cara a las mejores intenciones humanas, ¿no? En el caso de que yo he estado siguiendo, por ejemplo, los pueblos indígenas organizados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana,
en estos últimos años han iniciado un proceso de reconstrucción de sus autonomías. Esta es como reconocerse que vienen de un pueblo milenario, ¿no? Constituyéndose en gobiernos territoriales autónomos. Miren, qué osadía, al amparo del derecho a la autodeterminación o libre determinación, promulgó y siguió las Naciones Unidas, ¿no? Como es el caso de la nación One Piece. Desde esta plataforma, los One Piece desalojaron a los mineros ilegales en el sector de Ayambis en enero de este año, ¿no? También tenemos los movimientos de resistencia que claman por la justicia social y ambiental y que vienen levantando el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Es una plataforma regional que reúne muchas organizaciones sociales, incluso han invitado a los trabajadores, y como saben ustedes, los trabajadores tienen su propia agenda de interés, ¿no? Pero están intentando ponerse de acuerdo juntos en dar salidas a la grave situación de crisis climática que vivimos. Quienes lo conforman este año, en abril de este año, hicieron una nueva declaración que le llamaron la Declaración del Cusco, ¿no? Y ahí refieren que estos procesos vivos hacen parte de nuevos pactos con la vida y con la naturaleza, que permita transformaciones políticas de fondo para salir del extractivismo, crear una democracia, ellos le llaman ecosocial y plurinacional, fortalecer las autonomías y la autodeterminación de los pueblos, asegurar el cuidado de la vida como centro de nuestras sociedades, fortalecer la soberanía alimentaria y alternativas económicas, reconocer y ampliar los derechos de la naturaleza e impulsar una integración regional basada en la justicia, la soberanía y la autonomía de los pueblos. Estos prácticamente son nuestros hermanos, ¿no? A veces nos sobrediferenciamos con ellos porque ellos hacen mucho énfasis en la naturaleza, pero nosotros vamos más a fondo de lo que dijo Silo en algunas frases que las voy a mencionar, vamos a encontrar mucha coincidencia. Toca desmarcarnos del extractivismo lo antes posible, para el caso peruano, ¿no? Que es dramático, 90% dependemos de la extracción de recursos naturales, y liderar la transición ecológica, recuperando el bosque amazónico, hacia la agricultura regenerativa, el fortalecimiento de las economías locales y apoyar a gobiernos que apoyan decididamente estos cambios, que no van junto también, porque hay gobiernos de izquierda que priorizan el economicismo y dejan detrás los problemas ecológicos, y ahora no los podemos ver diferenciados. La democratización de las decisiones desde el nivel local, lo que implica gobiernos locales que promuevan la transición ecológica de la mano con las organizaciones sociales y comunidades, en el caso indígenas de la Amazonía y de los Andes. Como menciona Rodrigo Arce, doctor en pensamiento complejo, ¿no?, que trabaja muy centrado en el tema forestal, necesitamos recuperar nuestra capacidad de asombro, dice él, ¿no? Afirma, ante la primacía del materialismo y el utilitarismo como humanidad, hemos perdido nuestra capacidad de asombro por las magníficas expresiones de la vida, seres vivos y sistemas vivos, que se han generado producto de millones de años de evolución y coevolución. Esta es una palabra clave, evolución y coevolución. No evolucionamos solos, evolucionamos con. No nos asombran los magníficos procesos vitales que se dan desde el nivel micro y el nivel macro, las interrelaciones que se dan en la trama de la vida, las relaciones colaborativas, las relaciones competitivas. No es solo perdón, me ha entrado una llamada, no sé
apagar. Ya. Las especies colaboran. Tienen en ese proceso de capacidad de adaptación. Existen múltiples estrategias de los seres vivos para soportar a los cambios ambientales y poder reproducirse. La comunicación entre las plantas, el rol que cumple cada organismo en un ecosistema, las relaciones mutuas entre personas, animales y plantas, la mutua modelación biocultural, nos dice Rodrigo, ¿no? Y esto ya está muy estudiado. Es increíblemente enriquecedor cuando uno revisa el proceso evolutivo de las plantas y nos remontamos a dice, las Universal Common Ancestors. Y nos reconocemos con todas las expresiones de vida como una sola gran familia, ¿no? Miren, Silo lo dice de manera poética en la mirada interna. Dice, lo más importante de todo es recuperar nuestra relación armónica con la trama de la vida, demostrando al antihumanismo, ¿no? Bueno, eso lo digo yo. Acá viene Silo. Con la aplicación de los principios de acción válida. Si uno lee el capítulo 13 de la mirada interna sobre los principios de acción válida, en la introducción dice que los principios de acción válida son leyes de vida, de luz y evolución. Y ello obviamente implica la complementación entre nosotros los seres humanos de buena voluntad. En términos del humanismo se traduce en el principio máximo de solidaridad, que es la relación, donde sí lo dice, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y en otro momento, Silo cuando explica lo de la mirada interna, ¿no? O perdón, en el primer día de meditación, dice, ¿no? Nos invita a meditar en profundidad sobre la siguiente frase. Miren, aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza y al espíritu. Maravilloso. Realmente recojo otra frase que sí lo menciona y que a mí prácticamente me caló en el alma cuando él explica el futuro humano. Después de haber escrito La mirada interna había un anexo, ¿no? Antes, en los libros antiguos del mensaje, que dice, el mundo evoluciona hacia el amor y la compasión. Entonces acá yo te dejo una pregunta a tu audiencia, ¿no? ¿Qué hago yo en mi vida para aportar a esa maravillosa trama de la evolución de la vida? Disculpen realmente esta accidentada exposición de mi parte, pero agradezco infinitamente esta invitación porque me ha ayudado a organizar un poco más las ideas que yo tenía dando vueltas hace bastante tiempo. Excelente, Dori. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente uno aprende muchísimo cuando escucha personas de distintos lugares y mira todo lo que hemos aprendido de Atilio, de lo que dijo Daniel en un principio y lo que dices tú. Actos vivos, me queda como una terminología importantísima para incorporarla en el léxico. Actos vivos, con autonomía, con autodeterminación de los pueblos, con soberanía alimentaria y un rosario de cosas que dijiste. Gracias, Doris. Y vamos a la última pregunta, a Daniel Roca, como para luego hacer un saludo final cortito. Daniel, ¿cuáles son las principales propuestas y acciones que deberían llevarse a cabo por gobiernos, organizaciones políticas y sociales para evitar y o superar la posibilidad de un colapso terminal ecológico-social? Tenés que desmutearte, Dani. Ahí está. Sí, bueno, estaba al seguir las intervenciones de Atilio y de Doris. A veces, como quedamos para el final siempre,
a veces a uno le queda poco por decir, ¿no? O terminar siendo redundante, y está bien, es lo que vamos a hacer, porque varias de las cosas que voy a comentar ya las han comentado ellos. El tema es que nuestras opiniones no son las que predominan ni en los medios, ni en las grandes maneras que tienen las poblaciones de anoticiarse, de debatir, de comunicarse. Pero aún así, qué importante que es esto que estamos haciendo de algún modo de tejer redes y de trabajar juntos con personas que capaz que nunca nos crucemos perceptualmente en nuestra vida, pero que uno siente a la distancia, como en el caso de Atilio, que no lo conozco, uno siente una cercanía, ¿no? Desde lo humano. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Desde los gobiernos lo que podemos hacer, mientras no haya gobiernos humanistas, hay que presionar, hay que denunciar, hay que proponerles, depende de la circunstancia en cada lugar, en cada país, en cada escala, cómo se plantan frente a los temas de fondo, cómo se plantan frente al tema del capital financiero, como decíamos al principio, ¿no? El gran responsable de la catástrofe, cómo no culpan a los pueblos, cómo ponen el oído presto a escuchar la voz del pueblo que reclama. En Argentina, por ejemplo, se le ha puesto un freno desde Mendoza hasta el sur en luchas concretas, ¿con qué? Con pueblo en la calle. Incluso en luchas recientes que no han sido tapa de los diarios, pero que lograron frenar el avance contra el agua en Mendoza, por ejemplo. Y eso es muy importante, que pueblo organizado es lo que se le puede, ¿verdad?, oponer y proponer y ejercer poder hacia los gobiernos. En el caso de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, no bajar las banderas, no bajar las propuestas, por más que desde los medios de comunicación y desde los opinólogos de todo tipo, que muchos de ellos también están en las universidades, también están en los foros por el clima y todo lo demás, pretenden siempre, de algún modo, seguir apostando por el capitalismo. No, que no nos corran con que no, eso de cuestionar el capitalismo es viejo, vos querés volver a los 60, a los 70, no, yo quiero volver a 1910, quiero volver a la conquista del pan. O sea, acá el problema que tenemos es que tenemos un enorme retraso en cómo se organiza la sociedad con respecto a la técnica, con respecto a la tecnología. Esta tecnología no es adecuada para una organización social tan primitiva. Tenemos organizaciones o instituciones que son prácticamente del medioevo. Y está muy lejos eso que comentaba Atilio de generalizarse, el tema de la participación efectiva popular. ¿Quién otro va a decidir lo que ocurre en una comuna con una montaña que aquellos que la utilizan? No lo puede decidir una corporación a 11.000 kilómetros porque quiere establecer sus ganancias ahí. Un señor que apenas sabe dónde queda en el mapa esa comunidad. Entonces, por eso es tan importante como salida a seguir apostando al creciente poder popular y a apostar nosotros y todas las organizaciones que podamos a generar más conciencia anticapitalista, ecohumanista, vincular las luchas ambientales con las luchas anticapitalistas. Eso a nosotros nos parece fundamental. Lo otro es proponer el fin del sistema financiero privado. Yo lo mencionaba recién como el responsable. Bueno, el sistema financiero privado tiene que eliminarse. Entonces van a salir a decirte, no, si se cae el sistema financiero privado, ¿qué pasa con la montaña? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la fábrica? No podemos funcionar. Falso, falso. Yo les aseguro que si mañana desconectamos las computadoras
que hacen multimillonarios de modo virtual a un dinero que ya no existe ni siquiera impreso, ¿verdad? En su gran mayoría, todo el mercado de futuro, todo el mercado, hasta accionario hoy es totalmente virtual. Desconectamos la computadora, se termina con esa burbuja inflacionaria de la sobrecapitalización de las empresas, pero el trabajador va a estar frente a la fábrica no se va a evaporar. El trabajador no se va a olvidar de lo que sabe hacer por más que caiga el sistema financiero. La montaña no se va a derretir, ni se va a contaminar más porque el sistema financiero privado no exista. ¿Qué tiene que aparecer en reemplazo? El sistema financiero público. El dinero, simple, en todas sus variantes, que es representación de la riqueza, ¿verdad? Porque acá yo tengo un vaso con café, que es una cosa útil, que me la puedo tomar, y puedo tener un billete, que puede ser esto, cualquiera, que es la representación. Pero yo esto no me lo puedo comer. Esto se come, esto no se come, esto puede ser cualquier cosa. La locura de este momento es que nos han hecho creer que esto es lo importante y no esto. Esta es la riqueza concreta. Esto no. Esto es la representación simplemente. Entonces, tenemos que proponer que la creación de la banca pública en todos los niveles del multinivel administrativo. La banca comunal, depende de donde estemos, ¿no? Estadual, provincial, nacional, regional, mundial, pero sin interés. El dinero no puede generar dinero. Entonces, si el dinero no puede generar dinero, si proponemos la democracia real, si ponemos en jaque y proponemos el desarme y proponemos que todos los recursos, para empezar de lo bélico, se reorienten hacia el verdadero sentido de una revolución humana, que los dos pilares de la sociedad tienen que ser la salud integral, que es todo lo que tenés que tener además para no estar enfermo, no es solo hospitales, ¿verdad? Es lo que se pone en atención primaria, lo que se pone en alimentación, lo que se pone en vestimenta, en abrigo, en viviendas saludables, en el aire que respiramos, y en educación integral, que la educación integral tiene que ver con un ser humano que valora lo diverso, que no es racista, no es solo estar informado, sino valores. Bueno, si se reorientan los recursos, ya está, porque a la humanidad le sobran recursos para que todos vivamos de maravillas. El problema es que producimos cosas que no necesitamos y producimos cosas para destruirnos. Los principales gastos inútiles de la humanidad son el gasto militar destructivo y el gasto suntuoso. Ese gasto suntuoso, de las 10 principales empresas de gasto suntuoso, 9 son europeas, y el principal multimillonario del mundo, ¿verdad? El de Butón, es una empresa de gasto suntuoso. Entonces, basta de diamantes sangrientos en el África y produzcamos aquello que realmente necesitamos. Tomemos esas consignas que ya están en el pueblo y que recorren todos los continentes, consignas muy sencillas a las cuales el humanismo sin duda que se siente parte, que es trabajar menos, trabajar todos, producir lo que necesitamos, redistribuir todo. Sí, señor, a toda la humanidad le pertenecen los recursos. El agua está igual que ahora, hace 2.000 millones de años. ¿Quién es el atrevido que dice el agua me pertenece, es mía? Este lago es mío. ¿Y cómo puede ser que esté naturalizado? Y ahí voy a lo que Atilio comentaba, pero acá la comunal, de prácticas que están como naturalizadas, ¿no? que están incorporadas como algo que se acepta por el uso, pero que es un absurdo. Entonces, la salida la tenemos adelante de nuestros propios ojos. Es el protagonismo del poder popular, es profundizar en los planteos de fondo, y luego hay un montón de propuestas concretas que ya hace mucho que se hacen, que están relacionadas. Bueno, en Europa hay estudios que se plantean que se puede mantener el mismo nivel de vida actual, saquemos lo suntuoso, con un 10% de la energía y materiales que se gasta.
Pero claro, terminemos con la obsolescencia programada. Terminemos con producir cosas que no necesitamos. El transporte público y todo lo que se gasta en el parque automotor, con el fomento del ferrocarril, del tren moderno, eso baja de pique el parque automotor, baja muchísimo toda esa industria que termina siendo contaminante e innecesaria. Se puede además producir una electrónica eficaz y de larga duración. Claro, insisto, obsolescencia programada a un costado. Utilicemos la inteligencia artificial para esto, no para asesinar personas por medio de drones o de armas letales autónomas. Para esto hay que utilizar la inteligencia artificial. Todo lo que se puede incrementar el reciclaje, ¿no? Modificando diseños, modificando modos de uso, lo que se llama, que es interesante dentro de un sistema que cuestiona el capitalismo, lo que se llama economía circular. Bajar la jornada laboral. Fundamental. Pero claro, hay que hacer algo diferente con los salarios, porque los salarios tienen que ser suficientes. Bueno, tiene que bajar los niveles de ganancia de los explotadores. Y sí, no hay otra. Por supuesto que hay que democratizar el conocimiento. ¿Qué es esto de las leyes, de patentes, de todo tipo? Que siempre se aprovechan las empresas privadas de los avances en las ciencias básicas que generalmente están financiados siempre con los fondos públicos. Todos, en todas partes, el pueblo financia la ciencia básica y están estos señores con la caña de pescar en los convenios con las universidades, los centros de investigación, esperando cuando un conocimiento de ciencia básica se aplica y ahí invierten y ahí lo patentan. O sea que se puede estar 30 años investigando en un área que no da resultado, cuando aparece el resultado, ¡pum!, aparecen las corporaciones, esto me interesa, basta de eso. Hay que alentar a las nuevas generaciones a fomentar la innovación disruptiva, a alentar a las nuevas generaciones a investigar y a mejorar e innovar en los modos de producir y distribuir, reutilizar la energía y todo aquello que producimos. Así que bueno, amigos, esa es la síntesis de las propuestas. Hacer crecer un creciente poder popular y tener una conciencia de recuperar lo que es la conciencia de el bienestar común, el bien común, la felicidad como construcción colectiva, que de algún modo, de otro punto de vista, también lo desarrolló muy bien Doris, profundizando en esos planteos de sí. Como decimos siempre, y en el sentido más amplio de la palabra, no solo de nuestra organización, en el sentido más amplio de la palabra, para superar esta situación que se verifica como desastre en lo ambiental, es necesaria, en el sentido más amplio de la palabra, la unión de todas y de todos los humanistas del mundo. Muy bien, gracias, Daniel. Bueno, ahora nos toca las últimas palabras de despedida, simple, y vamos a desmutearse todos, Atilio, Daniel y Doris. Vamos a empezar con Doris, vamos a seguir con Atilio y al último con Daniel. Doris, unas palabras de despedida. Si es que te puedes desmutear. El trabajador ya se fue a comer su merienda. Así que, bueno, solo decirles, como ya lo he manifestado, ¿no? Estoy sumamente agradecida por este espacio. Escuchaba atentamente las palabras de los otros expositores que complementan, ¿no?, esta idea central de que desde la profundidad del ser humano se va a expresar la belleza y la evolución de la vida. Y bueno, hay que seguir así, desde el campo, desde el lugar en el que estemos, seguir como haciendo que la gente pierda el miedo, porque lo que nosotros hacemos es seguimos manteniendo la rueda. Porque si en un momento dijéramos todos a la vez,
No queremos seguir manteniendo la rueda de este sistema financiero global, como ya lo manifestaron. Simplemente dejamos de mantener esa rueda o no queremos trabajar para estos commodities que hacen a la gente más infeliz porque destruyen sus medios de vida en las pequeñas comunidades agrícolas y apostamos por comer alimentos de la agricultura regenerativa, de la agricultura ecológica, la agricultura biodinámica, infinidad de alternativas. ¿Qué podríamos hacer? Necesitamos esa profundidad de ser humano expresada en este principio de solidaridad, que creo que se está construyendo silenciosamente, ¿no? Si uno se pone a ver la cantidad de esfuerzos aparentemente minúsculos que están haciéndose en todas partes del mundo para que se deje de aportar a esa rueda sin fin que parece sin fin del antihumanismo, nos da mucha esperanza, aunque uno no vea el final del túnel. Muchísimas gracias. Gracias, Doris. Gracias. Atilio. Bueno, quiero empezar por agradecer de nuevo a Doris, a Daniel, a vos, Carlos, y me estaba olvidando de agradecerle a Fernando Schule, que es referente local en la Argentina de humanismo y compañero de toda la vida desde el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables cuando éramos pibes directamente. Éramos muy jóvenes y le mando un gran abrazo a él también. Agradecerles a todos la calidad y la calidez. Dejar solo un pensamiento en torno a la educación, al sistema educativo en general, sobre todo el público, que sigamos certificando conocimientos y certezas, pero empecemos a trabajar sobre la incertidumbre, porque el mundo que viene no sabemos cómo va a ser. Y quiero mandarle a todos, les pido a todos que hagamos esto. ¿Puede ser? Gracias, un abrazo a todos. Linda experiencia, Atilio. Gracias. Daniel. Bueno, sí, la verdad que es hermoso compartir con ustedes esta transmisión. Me parece que más allá que nosotros tengamos como humanista una bandera clara, un color que nos identifica, un símbolo de infinito, como son las capacidades del ser humano lanzado hacia el futuro, nosotros tenemos que, entiendo que todos los que estamos acá en este chat lo vivimos, pero profundizar aún más en aquella cosa de que hay hermanos y hermanas en todas partes, con banderas de otros colores, con los que tenemos que confluir, y sin banderas, con los que tenemos que confluir en las acciones concretas, y sobre todo en estos tiempos, compartir cosas como eso que lo mueve a Atilio a lanzar un abrazo, compartir cosas en el sentido de levantar los ánimos, de estar con ganas de vivir, con ganas de levantarse a la mañana, conscientes de que este plano se termina para todos. Acá todo, por lo que veo, todos hemos pasado seguramente los 50 años, y hemos vivido más tiempo del que nos queda por delante, pero que tiene un enorme sentido todo aquello que hagamos por mejorar el entorno en el que vivimos y proyectarlo lo más lejos posible de nuestra influencia. Porque es hermoso el ser humano, es hermoso vivir. Pensemos solo en 2000 años lo que la humanidad ha avanzado. Y bueno, hay que sacarse de encima esta cosa primitiva del capitalismo, de estos monarcas de la economía, porque los monarcas económicos siguen. Pero que si lo vemos en perspectiva histórica, tiene que ser algo que sin duda la humanidad tiene que poder transitar. Tiene que poder transitar. Entonces, en ese contexto es que nada,
a levantar los ánimos, porque hace falta en estos tiempos. Yo veo mucha gente con muy buenas ideas, pero con poca pila. Con poca pila. Y la pila hay que recargarla. Y la pila se recarga comunicándonos, compartiendo no solo lo visual, también obviamente lo concreto, lo experiencial, y compartiendo esos abrazos, Atilio, no solo virtuales, que es un gesto hermoso, sino también después con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros, con los que tenemos cerca, porque para las luchas que se vienen, para parar el mundo, entre comillas, para una huelga general, para un montón de cosas que habrá que hacer, se necesita fuerza. Y fuerza que la da la coherencia con nosotros mismos y la da la solidaridad con los demás. Nada más. Yo simplemente voy a decir paz en nuestro pasado, en nuestro interior, fuerza en nuestro presente, con la coherencia necesaria, y alegría en el futuro. Paz, fuerza y alegría para todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Paz, fuerza y alegría para todos. Chao, chao. Bien para ti, paz, fuerza y alegría. Gracias, Dori. Chao, Atilio, un gustazo. Adiós. Ya nos comunicamos. Adiós.